Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver la síntesis de los contenidos de la unidad 0 de química correspondiente a primero medio, que es acerca de los fundamentos básicos acerca de esta asignatura. Para ello, entonces, el objetivo del día de hoy va a ser solamente sintetizar los contenidos trabajados en la unidad 0. Vale destacar que esta síntesis de contenido es general, puesto que todos los contenidos ya fueron tratados en las clases anteriores. ¿Ya? Para esto entonces vamos a partir hablando acerca de los modelos atómicos, quien, como se mencionó también en clases, todo partió por Demócrito, quien él al subdividir una materia se dio cuenta que no podía dividirla más porque se volvía muy pequeñito, a lo cual él le denominó átomo, a lo que significa entonces sin división. Sin embargo, el primer modelo atómico fue formado en 1808 por el señor John Dalton, quien definía que simplemente el átomo iba a ser una esfera de color negro. Luego, pasados los años, en 1904, el señor Thomson descubre el electrón. Por lo tanto, mantiene la forma esférica del señor Dalton, sin embargo, dice que la esfera va a ser de carga positiva y los electrones van a estar incrustados dentro de esta esfera. Es por eso también que se le denomina como el modelo de budín de pasas o como yo también les definía en clases como el modelo de la galleta Toddy. ¿Por qué? La galleta en este caso vendría siendo la esfera positiva y los chips de chocolates, vendrían siendo entonces los electrones incrustados. Luego, en 1909, llega el señor Rutherford con un nuevo modelo que se le denomina también como el modelo del sistema solar, donde él, al descubrir en este caso el protón, Rutherford lo que hace en este caso es generar una estructura interna del átomo. Para esto, nuevamente, mantiene la forma esférica, pero esta forma esférica va a ser lo que usted conoce como el núcleo. Este núcleo va a estar constituido principalmente por protones y también por neutrones. Y se van a encontrar también una corteza, que vendrían siendo estas, que corresponde a 8, las cuales se encuentran los electrones que están en movimiento en torno, obviamente, al núcleo. Luego, en 1913, ahí hay un error por si acaso, viene entonces el modelo de Bohr, quien el modelo de Niels Bohr define que efectivamente al interior va a haber un núcleo, que este núcleo, al igual que lo definió Rutherford, estaría constituido entonces por protones y también por neutrones. Sin embargo, la corteza van a ser niveles de energía en los cuales los electrones van a poder rotar como también saltar de un nivel a otro. Y para finalizar con el modelo de Schrödinger en 1926, quien define que efectivamente al interior hay un núcleo atómico que está constituido por protones y también por neutrones, sin embargo, no se maneja por niveles de energía ni tampoco por un lugar establecido del electrón, sino que simplemente hay una nube electrónica donde se puede saber la posición del electrón, pero no su velocidad, o su velocidad, pero no la posición del electrón. Eso vendrían siendo entonces los modelos atómicos que nosotros revisamos en clase. Por otro lado, también hablamos acerca de la tabla periódica que fue propuesta por el señor Henry. Ojo, la tabla periódica actual es propuesta por el señor Henry. Sin embargo, existieron muchas tablas periódicas previas a esta, la cual el señor Henry la ordenó según su número atómico, que corresponde en el fondo al número de protones que es propio cada elemento. Según esto, la tabla periódica va a estar formada por 7 periodos que vendrían siendo las filas. Recordemos que las filas vendrían siendo todo lo que es de forma horizontal y que se enumeran del 1 al 7 en orden descendente. Por otro lado, también está formada por 18 grupos o familias, que vendrían siendo las columnas, que sería en este caso toda la parte vertical, donde la forma antigua enumera del 1 al 8 con símbolos A y del 1 al 8 con símbolos B. Sin embargo, actualmente se enumera del 1 hasta el 18. ¿Ya? Pero se puede utilizar las dos formas de poder visualizar el grupo. Depende obviamente de la tabla periódica que usted tenga en su casa. Ante esto, la tabla periódica se organizó de la siguiente manera. Como les venía definiendo, el periodo vendría siendo la parte horizontal que corresponde de esta forma y que abarca del 1 al 7, mientras que los grupos son de forma vertical, las columnas, y que abarcan en este caso del 1 hasta el 18. Por otro lado, nosotros podemos clasificar la tabla periódica donde en este caso los metales se caracterizan por ser buenos conductores de electricidad
pueden formar hilos o también láminas, presentan brillo y también ceden electrones hacia el ambiente. Por lo tanto, generalmente se tienden a transformar en un catión. En el caso de los no metales es todo lo contrario al metal, puesto que no poseen brillo, ganan electrones y se tienden a transformar obviamente en anión porque se vuelven más negativos, y esto más que nada para alcanzar la regla del octeto y obviamente ser más estables. En el caso de los metaloides es un término intermedio entre el metal y el no metal, donde el metaloide en este caso presenta un comportamiento físico de un metal. ¿Qué significa esto? Que presenta brillo. Sin embargo, su comportamiento químico es de un no metal, puesto que él tiende a capturar también los electrones del medio. Mientras que los gases nobles, que corresponde a la última columna, corresponde entonces a que se encuentran generalmente en la atmósfera, poseen la regla del octeto. ¿Qué significa esto? Que poseen 8 electrones en su último capa orbital y son los más estables. Por lo tanto, no generan enlaces químicos, por lo tanto, ni roban ni tampoco ceden electrones al ambiente. ¿Ya? Ahora, la información también que nos puede entregar la tabla periódica vendría siendo obviamente el símbolo químico, que se representa siempre la primera con mayúscula y la segunda letra con minúscula, como se ve aquí también en el sodio. También nos muestra el nombre del elemento, en este caso es el silicón, y la masa atómica del elemento que se encuentra acá abajo, como también el número atómico. Ahora, vale destacar que nosotros, como lo expliqué en el último video que envié, nosotros vamos a llegar a un acuerdo de clase, donde el acuerdo lo voy a sentenciar yo. Ahora, el acuerdo de clase significa lo siguiente, que el número másico o la masa atómica se va a encontrar en la parte superior, mientras que el número atómico en la parte inferior. Ahora, ¿por qué llegamos a este acuerdo de clase? Puesto que no necesariamente en todas las tablas periódicas se va a representar de esta manera. Por lo tanto, para tener un orden y así guiarnos de igual manera. ¿Ya? Ahora, recordemos también el cálculo de las partículas subatómicas. Definamos también el número másico, que se representa con la letra A mayúscula, que es la masa que posee un átomo al estar en reposo. Por lo tanto, el número másico o la masa atómica se representa como la suma de los protones más los neutrones, mientras que el número atómico se representa con la letra Z mayúscula e indica la cantidad de protones que tiene cada elemento, siendo también esta propiedad que los diferencia de uno a otro, puesto que es único para cada elemento. Por lo tanto, volvamos a recapitular. El número másico es la A mayúscula y es la suma de los protones más neutrones, y la Z, que es el número atómico, representa la cantidad de protones. Eso, insisto, nosotros ya lo vimos. Pero también este cálculo de partículas subatómicas lo podemos hacer según lo siguiente. Primeramente, para átomos neutros. Cuando hablamos nosotros de átomos neutros, significa que tengo la misma cantidad de protones que de electrones. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 protones y tengo 1, 2, 3 electrones. Por lo tanto, nosotros hablamos que el átomo entonces se encuentra neutro. Ahora, también nosotros podemos hacer el cálculo de partículas subatómicas para átomos cargados, a los cuales nosotros, la clase anterior, definimos también que se llaman iones. Estos iones pueden ser los cationes, y los cationes me está definiendo, en este caso, que pierde electrones, por lo tanto se vuelve más positivo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo mayor cantidad de protones que de electrones, como se logra ver acá en la imagen. Tengo 5 protones y tengo 3 electrones, por lo tanto los cationes nosotros hablamos que está cargado positivamente, ¿ya? Porque, e insisto en la idea, pierde electrones. Por otro lado también nosotros podemos ver los aniones, que los aniones, a diferencia de los cationes, significa que tengo mayor cantidad de electrones, o es decir, gana electrones del medio. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos solamente 3 protones y tenemos 5 electrones. Por lo tanto, en el fondo, este gana electrones y se vuelve más negativo. En el caso de un catión, generalmente está representado por los metales, porque los metales son los que tienden a ceder electrones al medio, mientras que los aniones están representados generalmente por los no metales, puesto que estos tienden a capturar electrones del medio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 3 ejercicios que aparecían en la guía anterior, que los voy a resolver, que eran como los más complicaditos que encontré.
ya, para que ustedes también visualicen si efectivamente los resultados son coherentes con los que ustedes les dio. Ahora, el ejercicio de la guía anterior, el primero, define determinar la cantidad de protones, electrones y neutrones del cloro que posee en este caso 35 y 17. Ahora, el cloro, chiquillo, nosotros vamos a definir que es un átomo neutro de manera inmediata. ¿Por qué un átomo neutro de manera inmediata? Porque en este costado, en el costado derecho superior, no aparece ningún signo, ni positivo ni negativo, por lo tanto nosotros definimos automáticamente que es un átomo neutro. Ahora tenemos que ver qué significa este 35 y este 17 antes de partir haciendo el cálculo. Para esto entonces Z va a ser igual a 17. Recordemos que Z significa el número atómico, mientras que el número másico vendría siendo en este caso de 35. Recuerden que ese fue el acuerdo de clase que nosotros llegamos. Ahora, nosotros podemos definir también que para obtener los protones el número atómico es el mismo que la cantidad de protones. Por lo tanto, si Z vale 17, ¿cuánto valen los protones? 17. Efectivamente lo mismo. Como se trata de un átomo neutro, nosotros definimos anteriormente que el átomo neutro posee la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, Z va a ser igual a 17, el número másico 35, y Z va a ser igual a 17. Por lo tanto, los protones es lo mismo que los electrones, siendo así que los electrones vendrían siendo de 17. Ahora, para sacar en este caso los neutrones, aplicamos la ecuación que el número másico es igual a los neutrones más los protones y simplemente resolvemos y nos queda que A es igual a 35, P más es 17, por lo tanto la cantidad de neutrones es igual a 18. Listo el ejercicio. Vamos con el otro. Determine nuevamente la cantidad de protones y electrones y neutrones del aluminio. Para esto nuevamente el número atómico es 13, el número másico 27. Ahora, recordemos que los protones es lo mismo que el número atómico, por lo tanto vendría siendo de 13. Sin embargo, ahora para calcular el número másico, nosotros tenemos que, la cantidad de neutrones, el número másico es de 27, los neutrones usted no lo sabe y los protones es de 13. El 13 pasa al otro lado restando, por lo tanto la cantidad de neutrones vendría siendo de 14. Sin embargo, ahora, para saber la cantidad de electrones, tenemos que definir si es un catión o un anión. En este caso vendría siendo un catión, puesto que pierde 3 electrones. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones menos 3 electrones. ¿Por qué menos 3? Porque pierde 3 electrones, porque se vuelve positivo. Por lo tanto, sería los protones 13 menos 3, nos queda un total de solamente 10 electrones. Ahí estaría nuestro catión. Vamos a hacer el último ejercicio. El calcio, en este caso, vendría siendo lo siguiente, su número atómico de 20, por otro lado su número másico de 40. Para obtener el número de protones, recordemos que el número atómico es lo mismo que la cantidad de protones, por lo tanto corresponde a 20. Para sacar en este caso el número másico, los neutrones, utilizamos la ecuación del número másico, que vendría siendo 40, los neutrones no lo sé, y los protones vendrían siendo 20. El 20 pasa al otro lado restando, por lo tanto nos queda un total de 20 neutrones. Sin embargo, jóvenes, nosotros ahora tenemos el siguiente conflicto. ¿Cómo sacar los electrones? Nuevamente nos damos cuenta que gana 2 electrones. ¿Por qué gana? Porque tiene un signo negativo, por lo tanto es un anión. Por lo tanto, los electrones va a ser igual a los protones más 2. ¿Por qué más 2? Porque gana electrones. Recordemos, chiquillos, que este signo es lo contrario a matemática. Por lo tanto, 20 más 2 y nos da un total de 22 electrones. Muchachos, esos serían entonces los contenidos que hemos revisado en las últimas clases. La idea está que en la guía de trabajo que se anexa al Syscall me la puedan reenviar a mi correo que sale ahí estipulado para yo poder hacer las correcciones para terminar con estos contenidos de la unidad número 0. Ojalá nos podamos ver muy pronto y que se encuentren muy bien con su familia. Hasta luego.